al Evangelio de Lucas. En la mañana estuvimos allí considerando este pasaje de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 es el anuncio o el anunciamiento de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vimos aquí, estuvimos viendo, hermanos, este pasaje para ver el mensaje de esta mañana o de este mediodía. Y vamos a continuar, hermanos, y como les mencionaba, hermanos, vamos a ver varios mensajes de este pasaje, en este mismo contexto de lo que estamos viendo. Vamos a ver varios mensajes. Y veíamos, hermanos, bueno, vamos a darle lectura una vez más, hermanos, para los que no estuvieron esta mañana. Bueno, vean lo que estamos viendo, el contexto de lo que estamos viendo en este pasaje. Dice así, hermanos, en el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron, ¿qué, hermanos? Gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, ¿qué dice, hermanos? Se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y luego dice: vinieron pues, ¿qué, hermanos? Apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron, ¿qué, hermanos? A conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué, hermanos? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, ¿qué, hermanos? Guardaba todas estas cosas. ¿Y qué más, hermanos? Meditándolas en su corazón. Y luego versículo 20 dice: y volvieron los pastores, ¿qué, hermanos? Y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, hermanos, mencionaba esta mañana, hermanos, o este mediodía, que he titulado al mensaje: ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos al escuchar el mensaje de Dios o un mensaje de Dios? ¿Cómo es que reaccionamos cuando nosotros escuchamos un mensaje de Dios, un mensaje de la palabra de Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos cada vez que escuchamos la palabra de Dios o el mensaje de la palabra de Dios? Aquí vemos varias reacciones, fue lo que vimos esta mañana. Vimos varias reacciones, tanto de los pastores como de los que oyeron a los pastores, como también de María, ¿verdad? Varias reacciones al escuchar el mensaje que se les estaba dando a ellos. El mensaje era acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero a donde queremos aplicarlo, hermano, es no solamente a este mensaje, sino a cada mensaje que escuchamos de la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionamos cada vez que escuchamos un mensaje? O cuando leemos la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos al mensaje de Dios? Y mencionábamos esta mañana, hermano, que el problema es que nos acostumbramos porque oímos un mensaje el domingo en la mañana, un mensaje el domingo en la tarde, un mensaje el jueves, por diferentes predicadores, la mayoría de los mensajes por el pastor,
pero diferentes predicadores que hemos escuchado, mismos predicadores de aquí de la iglesia, predicadores que vienen y nos visitan, ¿verdad? Pastores, evangelistas, misioneros, y escuchamos los mensajes de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos a cada uno de estos mensajes? Ya a veces reaccionamos de una manera natural o normal, podemos llamarlo así, en nuestras vidas, porque nos acostumbramos, hermano, a decir, bueno, es un mensaje más. Es lo mismo, son las mismas expresiones. Y la verdad, hermanos, a veces como predicadores usamos muchas ocasiones las mismas expresiones, ¿verdad? Diferentes mensajes, pero las mismas expresiones a veces. Yo al final de cada mensaje, yo siempre digo, ¿verdad? Dios nos dé gracia para aplicar este mensaje a nuestra vida, para obedecer este mensaje, ¿verdad? Y nos acostumbramos, hermanos, a escuchar y saber lo que dice el pastor o lo que va a decir el pastor en cierto momento, de qué manera lo dice el mensaje, y nos acostumbramos, y nuestras reacciones ya las hacemos también normales o naturales, ¿verdad? Decimos, ya sé lo que va a decir, siempre es la misma manera de expresar el mensaje, y no respondemos de la manera, hermano, que deberíamos responder. Y veíamos esta mañana, hermanos, aquí varias reacciones, y ahorita vamos a enfocarnos en la primera, pero quiero recordar, no como lo hicimos en la mañana, ¿verdad? Que lo fuimos viendo, simplemente lo voy a leer, las diferentes reacciones, hermanos, que tuvieron los pastores o las personas que escucharon a los pastores, o María aún, hermano. ¿Qué fue la reacción al escuchar el mensaje de Dios? Y que creo yo, hermano, que nos hace falta cada vez que venimos a la casa de Dios. Antes de venir a la casa de Dios, cuando entramos por estas puertas y estar en un servicio, o cuando escuchamos el mensaje, al salir después de haber escuchado el mensaje, nos hace falta, hermanos, reaccionar de la manera que ellos reaccionaron. Y los que estuvimos esta mañana sin duda pudieran afirmar esta noche, sí, la verdad necesitamos reaccionar de la manera que se nos exhortó esta mañana. La primera reacción, hermano, que nosotros vemos ahí en el versículo 9, dijimos que fue una reacción de temor, hermano. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que reaccionaste con temor después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que viniste con ese temor en tu corazón de decir, voy a escuchar el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que viniste y escuchaste con temor la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? En el versículo 15 vemos la segunda reacción. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste con un deseo de animar a otros a hacer algo más por lo que tú has escuchado? Así como lo hicieron los pastores. Vamos, unos a otros se dijeron vamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú reaccionaste de esa manera, con ese deseo de decir, vamos a hacer algo más? Es cierto lo que se nos está predicando, es cierto lo que la palabra de Dios dice, vamos a hacer más. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a otros a hacer más después de haber escuchado un mensaje de Dios? El tercer reacción, hermano, lo vemos en el versículo 16. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste con un deseo de comprobar lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído en el mensaje? ¿Cuándo fue la última vez que deseaste ir y comprobar? Vamos a ver lo que se nos dijo, cómo es, para comprobarlo, para poder comprobar, como dijo Pablo a los hermanos allá en Roma, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste el deseo de comprobar lo que se te ha predicado?
Siguiente reacción la vemos en el 17. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste con una determinación para decir a otros lo que tú has oído? ¿Cuándo fue esa última vez que tú escuchaste un mensaje y dijiste: yo tengo que contar a alguien más, tengo que decirle a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, tengo que contar las maravillas de Dios, lo que yo he escuchado, las verdades que he escuchado en este mensaje? Alguien más necesita escucharlas, alguien más necesita saber que en Dios hay esperanza, hay vida eterna, que hay bendición. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que cuando escuchaste un mensaje dijiste: yo voy a ir? Nada más Dios me dé oportunidad y voy a ir y compartir lo que he escuchado. Como alguien dijo una ocasión, hermano, no se trata solamente de alimentarnos, de engordarnos. Otros también necesitan el alimento. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con determinación para ir y contar lo que has oído? La otra reacción la vemos, hermanos, en el versículo 18. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionamos con asombro, hermanos, o con maravilla de lo que hemos escuchado? Es triste, hermano, que ya no nos asombramos, ya no nos maravillamos de haber escuchado la palabra de Dios. Ya no nos maravilla, hermanos, como ahorita cantábamos: oh amor de Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad. Es más, si el hombre quisiera escribir, no se pudiera describir el gran amor de Dios. Pero ya no nos maravilla, hermanos, esa cruz donde estuvo Cristo, hermano. Ya no nos maravilla escuchar que un día Cristo viene, y Cristo viene pronto, hermanos. Ya no nos maravilla. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste con maravilla, con asombro, el mensaje de la palabra de Dios? ¿O viniste con ese deseo de que Dios te maraville de su palabra? ¿Cuándo fue, versículo 19, cuándo fue la última vez que reaccionamos guardando todo lo que oímos, hermano? Nuestra reacción fue: voy a guardar esto, voy a atesorar esto que se me enseñó. Esto no me lo van a enseñar en la escuela. Es más, en la escuela me van a decir lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Yo voy a atesorar lo que Dios dice en su palabra. Esto no me lo va a enseñar un psicólogo, esto no me lo va a enseñar un consejero, esto no lo voy a oír de un hombre. Esto solamente lo voy a escuchar de la bendita palabra de Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que al escuchar un mensaje dijiste: yo voy a atesorar ese pasaje, yo voy a guardarlo en mi corazón? Cuando tú leíste en la Biblia: yo voy a guardar este versículo. Qué bendición saber que Dios se interesa por mí. Y usted vio ahí en ese pasaje, hermano, lo que Dios hace, y usted lo atesora. Siguiente reacción la vemos en el versículo también 19, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionamos meditando, hermanos? Meditando todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos escuchado. Hay veces, hermano, que apenas salimos del culto. Es más, algunos todavía ni salen del culto y ya no se acuerdan de lo que se predicó. No se acuerdan, hermanos. Yo les mencionaba esta mañana, hermano, el poder meditar en aquello que escuchamos, lo que el hermano Andrés, el hermano Carlos nos predicó en el reto el miércoles, hermano, acerca de a quién seguimos. Lo que el hermano Brando nos predicó acerca de a quién confiamos. Lo que el hermano Andrés nos predicó acerca en quién nos fortalecemos. Lo que prediqué yo el miércoles, hermanos, en el último día de año, hermanos. Lo que prediqué acerca de poder ser agradecidos con Dios, y mediante esa gratitud debemos servirle al Señor, y también debemos agradarle a Dios, y debemos hacerlo con temor y con reverencia. Pero algunos quizá ya ni se acuerdan, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que viniste con el deseo de meditar en lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuándo fue la última vez que al leer un pasaje dijiste: lo voy a atesorar para después meditar en él, para después traerlo a la memoria y recordar las promesas de Dios? El problema, hermano, es que no tenemos
esa reacción cuando escuchamos el mensaje. ¿Cuándo fue la última vez? La última reacción la vemos en el versículo 20. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionamos glorificando y alabando a Dios por lo que hemos escuchado? A veces, hermano, hasta enojados salimos de un culto por algo que sucedió en nuestra vida. En vez de salir glorificando y alabando a Dios, dándole gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que sigues haciendo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted reaccionó a la palabra de Dios glorificando y alabando a nuestro Dios? Bueno, hermanos, esas son las reacciones que podemos notar en este pasaje. Pero vamos a enfocarnos en esta noche, hermanos, aunque sí me tomé un buen tiempecito, ¿verdad? En las reacciones. Pero vamos, hermanos, a enfocarnos en esta primera reacción, hermano. Mi deseo, mi oración, hermano, es que como iglesia, como familia de Ebenecer, hermano, podamos reaccionar al mensaje de Dios, a la palabra de Dios. Podamos reaccionar, hermano, de esta manera que reaccionaron estos personajes en la Biblia. Y esto va a ser algo que va a traer diferencia a nuestras vidas. Y la primera reacción, hermano, es que hubo temor en ellos. Hubo temor en su corazón. Les decía esta mañana, hermano, que quizá algunos dirán: sí, pastor, pues ¿quién no se va a atemorizar? Pues ver un ángel que sale, un resplandor, cualquiera. Ahorita si vendría un ángel y un resplandor, pues sí nos espantaríamos, ¿verdad? Y sí, hermanos, es normal, natural, que en ese momento estos personajes, pastores, reaccionaran de esa manera. Pero, hermano, de la misma manera deberíamos nosotros reaccionar a la palabra de Dios. Un temor en nuestro corazón debería haber. Un temor, hermanos. Un temor cuando escuchamos el mensaje de Dios. Deberíamos ya venir, hermano, con un temor en nuestro corazón. Voy a ir a la casa de Dios. Voy a ir a escuchar un mensaje de Dios. No se trata de lo que diga el pastor, no se trata de lo que piensa el pastor, se trata de lo que diga Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios ve en mi corazón? ¿Qué es lo que Dios está viendo en mis actitudes, en mi andar? Cuando nadie me ve, cuando ando en el trabajo, cuando ando allí a solas, cuando estoy allí en la computadora. Lo que Dios ve, lo que Dios sabe de mí, lo que Dios sabe de mi corazón, de mi pensamiento. Ya deberíamos, hermano, venir con un temor a Dios. Pero también, hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios, hermano, y nos damos cuenta que efectivamente Dios está hablando de mí, Dios se está refiriendo a mí, no el pastor. No, el pastor es Dios quien está tratando de hacerme ver y saber que hay algo que yo tengo que cambiar. Hay algo que hay más bendición para mí más adelante. Debería causar temor en mi corazón. Porque si yo no hago, si no obedezco, si no sigo, hermanos, si no confío, si no me fortalezco en Él, entonces va a haber problema en mi vida. Debería haber un temor, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú entraste a este lugar entendiendo, hermano, que la palabra de Dios se va a predicar y Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida? Nadie más la conoce. Es más, el pastor conoce ciertas cosas, hermano, de algunos hermanos, porque hablan al pastor, comparten, le dicen: pastor, estoy batallando, estoy luchando en esto, pastor, estoy pasando por esta situación. Pero Dios sabe, hermanos, Dios sabe que en ningún momento, hermanos, yo me he sentado a preparar un mensaje diciendo: voy a hablar de esto para ver si este hermano, esta hermana, pues agarra algo, a ver si de repente se le pega algo. No, hermanos. Si bien al estar preparando el mensaje, sí viene a mi mente cosas que yo sé, que yo conozco, al decirlo, hermanos. Es más, hay ocasiones, hermano,
que hay cosas que yo no pongo aquí en el bosquejo y de repente vienen a mi mente y las digo. Las digo, hermano, y no estaban. Un versículo que yo viene a mi mente y que yo no lo tengo escrito en el bosquejo. Y lo digo. Y en mi mente, al decirlo, a veces yo pienso que yo conozco algo de esto que está diciendo, que estoy leyendo. Pero no lo hago con la intención, hermano, porque yo lo sé, yo se lo quiero decir. No, hermano, y Dios lo sabe. Pero el problema, hermano, es eso, que nosotros nos acostumbramos a escuchar y no reaccionamos de la manera que deberíamos reaccionar. Y pensamos, hermano, es que el pastor sabe, por eso lo dijo, me lo dijo a mí. Y ahora, hermanos, yo digo esa expresión, muchas veces la he dicho, que algunos hermanos dicen, y pastor lo dice por mí, y yo le he dicho, sí, pues ¿por quién más? Si tú dices, lo dijiste por mí, pues sí, es por ti, hermano, porque la palabra de Dios lo dice. Pero yo antes decía, no, hermano, yo no lo estoy diciendo por ti. Pero un día nos visitó aquí un misionero, y cuando yo dije eso, ahí se oyó la voz del misionero y dijo, sí, pues ¿por quién más, verdad? Y de ahí en adelante dije, pues sí, cierto, pues ¿por quién más, verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Es Dios, hermano, Dios conoce, Dios sabe. Debería haber un temor, hermano, al escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es temor, hermanos? ¿Qué es temor a Dios? Y bueno, yo tengo una definición, hermano, que he compartido por algún tiempo aquí, ¿verdad? Acerca del temor a Dios. No es que esa es la única definición. Habrá alguien más, otro pastor, que pudiera dar una definición, o quizá buscar la palabra, ¿verdad? Temor, escrita en el original, ¿verdad? Aquí, en este libro o en este evangelio de Lucas, ¿verdad? Cómo se escribió en el griego, ¿verdad? La palabra temor, y de allí describir, ¿verdad? Y darnos un panorama para entender un poquito más qué significa temor, o cuál fue el temor que tuvieron aquí los pastores. Porque también tenemos que entender que hay diferentes maneras de tener el temor. Y ahorita en lo que voy a explicar, hermano, lo que voy a decir, pues ahí nos damos cuenta de cómo el temor se puede ver en diferente manera. Pero alguien pudiera decir, no, pues la palabra que se usó aquí y el temor del que está hablando es un temor específico. Y sí, así es. Pero yo lo quiero ver en general. Pero yo tengo una definición que he mencionado. Y temor, hermano, es temor a Dios. Es entender, hermano, quién es Él. Simplemente. Temor a Dios es entender, hermano, quién es Dios. Temer a Dios es saber quién es Él, entender quién es Él. Segundo lugar, saber y entender, hermano, qué es lo que Él espera de nosotros, o lo que Él demanda de nosotros. Pero también, hermano, temor es vivir bajo la convicción, hermano, de lo que Él va a hacer si nosotros no hacemos lo que Él espera que hagamos. Y eso es temor a Dios. Vivir bajo la convicción de quién es Él. Él es Dios, Él es santo, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Él es. ¿Quién es Él? Vivir bajo esa convicción de quién es Él. Yo no me puedo esconder de Él. Yo no me puedo, como Jonás, yo no puedo huir de la presencia de Dios. Eso es temor, saber quién es Él. Vivir bajo esa convicción de quién es Él. Pero también vivir bajo la convicción de lo que Él espera que yo haga para Él, o lo que Él demanda de mí para Él. ¿Y qué demanda de mí para Él, hermano? Pues tenemos, por eso en la mañana veíamos, hermano, que Dios ha dejado estatutos, mandamientos, decretos. Dios nos ha dejado normas para que podamos nosotros, hermano, agradarle a Él, vivir para Él. Pues la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Y podemos ver tantos pasajes, hermano, que hablan acerca de lo que Dios espera de nosotros. Vivir bajo la convicción de lo que Él espera de nosotros, pero también vivir bajo la convicción de lo que Él va a hacer, el juicio que Él va a traer si nosotros no hacemos lo que Él espera que hagamos para Él.
o si nosotros no vivimos entendiendo quién es Él. Entonces, hermanos, en esa manera podemos entender, hermano, cómo es que deberíamos presentarnos delante de Dios. Cada vez que venimos, entender, hermano, que vengo a escuchar el mensaje que Dios tiene para mí. No es mensaje de hombres, es el mensaje de Dios, y Dios me conoce, Dios sabe, porque ¿quién es Él? Él es el omnipotente, el omnisciente. Él conoce todas las cosas. Dice la Biblia que todavía no sale la palabra de mi boca y Él ya la conoce. Él sabe, hermanos, el presente, el futuro y el pasado. A veces cuando alguien habla conmigo de algún problema, una problemática entre dos personas, yo les he dicho a estas personas: mira, yo no conozco. Tú me dices de esta manera, tú me dices de esta manera, pero realmente yo no conozco todo. Yo puedo tomar un juicio, hacer un juicio por lo que escucho aquí, por lo que escucho acá, y al final llegamos quizá a un juicio, un veredicto de lo que estamos viendo, y damos el consejo y tratamos de ayudar, pero realmente yo no conozco si me están diciendo la verdad las dos partes. Pero Dios no es así. Dios conoce, Dios sabe, Él me conoce a mí, y un mensaje de la palabra de Dios va a descubrir lo que yo soy, porque Él me conoce. ¿Quién es Él? Eso es temor, hermanos. Por eso venir con esa convicción de saber quién es Él, pero también lo que Él demanda de mí, y lo que Él espera de mí, y lo que Él va a hacer si yo no lo hago, lo que Él espera de mí. Entonces, hermanos, cada vez que venimos a escuchar un mensaje, o cada vez que escuchamos un mensaje, hermanos, no reaccionemos pensando: es lo mismo, siempre dice lo mismo, son las mismas maneras de expresar, las mismas expresiones. Hermano, es Dios tratando un asunto en tu vida. Hermano, yo le quiero animar a que usted ponga en su corazón cada vez que escucha un mensaje. Y si quizá, hermano, el título menciona ahí, el título del predicador, ¿verdad? Usted pueda entender, hermano, Dios quiere hablarme en esa manera. Dios quiere tratar un asunto de esa manera, de ese tema en mi vida, en mi corazón. Ahora, yo sé, hermanos, y gracias a Dios, y así debe de ser, que por la gracia de Dios aquí hay hermanos que tienen años en las cosas de Dios, que algunos han tenido clases de instituto bíblico aún aquí mismo en la iglesia, o algunos por la experiencia del cristianismo, pues ya pueden identificar a veces, ¿verdad? Cuando un mensaje pues no está siendo bíblico, o no está siendo el contexto del mensaje, no está allí. Porque entendemos, hermano, que de repente hay predicadores que dicen: vamos a hablar de este tema, y el versículo no habla nada de ese tema, ¿verdad? Pero yo trato siempre, hermano, de dejar que, yo no soy el mejor ejemplo, hermanos, pero Dios sabe, hermano, que cada vez que escucho un mensaje, yo trato, hermano, de aprender lo que se trata de explicar. Aún a veces, hermano, cuando entiendo que quizá el pasaje ni siquiera habló de lo que el predicador está tratando de enseñar. Pero hay quienes se enfocan, hermano, en decir: no, es que el texto y el contexto y el pretexto, ¿verdad?, no está bien, porque tú sabes de estas cosas. Y te vas vacío a tu casa. Sí, tú te fuiste, tú te diste cuenta que sí conoces, tú puedes distinguir. No, es que yo estuve clases de instituto bíblico, y no, yo creo que así no debió haber aplicado el versículo. Pero te fuiste vacío, te fuiste sin la bendición de Dios. Y quizá en ese mensaje Dios quiere hablarte algo a tu vida. Dios quiere hablar algo a tu vida. El hermano Isaí me ha dicho a mí en ocasiones, ¿verdad? Cuando hemos tenido algún predicador, y luego al final yo trato de decir los puntos que
que el predicador menciona, usted sabe, así lo hago yo, menciono los puntos que me acuerdo de lo que mencionó el mensaje. Pero el hermano Isaí me ha dicho: pastor, a veces usted tiene que decir un punto allí para reforzar, ¿verdad?, lo que dijo, porque no lo dijo, ¿verdad? Pero mi propósito no es para decir, es que no lo dijo bien el mensajero. Es porque yo trato de que se entienda, de que entendamos que se nos dio un mensaje, se nos hizo saber algo que Dios quiere que como iglesia podamos saber y aplicar a nuestra vida y poder practicarlo en nuestra vida, porque es Dios hablando, es Dios queriendo hacer algo en nuestras vidas. Pero sabe, hermano, la falta de temor nos hace despreciar la palabra de Dios. Mire, hermanos, ¿qué produce el temor? ¿Qué produce el temor, hermanos? El temor, hermano, primeramente produce, no es el orden quizá, pero yo lo puse así en ese orden, pero usted puede acomodarlo en el orden que quiera, ¿verdad? Pero el temor, hermanos, una de las cosas que produce el temor en primer lugar es reverencia. Es reverencia, hermanos. Cuando nosotros en verdad tenemos un temor, hermano, para escuchar la palabra de Dios, va a haber reverencia. No vas a estar allí checando tu celular, viendo a ver quién te habla, quién te manda mensaje en medio de un servicio. Si tú pasas más tiempo en tu celular cuando se está predicando la palabra de Dios, déjame decirte, no hay temor de Dios en tu corazón. No hay temor de Dios. Tú no estás teniendo temor al escuchar la palabra de Dios. Y no importa quién seas, no importa si eres el pastor, no importa si eres un colaborador de la iglesia o el hijo del hermano fulano de tal. Si tú pasas más tiempo en tu celular que escuchando la palabra de Dios, déjame decirte que no hay temor de Dios. Pastor, pero yo soy estudiante de la Biblia y paso mucho tiempo allá en el instituto bíblico leyendo la palabra de Dios, pero si tú cuando estás en un culto no tienes respeto o reverencia para estar escuchando el mensaje de Dios, déjame decirte que falta temor de Dios en tu corazón. Porque el temor produce reverencia. Ahorita lo vamos a ver algunos versículos, hermano. Segundo lugar, hermanos, el temor produce respeto. El temor, hermanos, produce respeto. Cuando hay un temor a Dios, va a haber un respeto a las cosas de Dios. Un respeto, hermano, a las cosas de Dios. Sí, yo sé, hermanos, que aquí tenemos hermanitos que tienen que salir del culto muy seguido, pero yo sé que estos hermanos no lo hacen, hermano, porque ya se me antojó salir. Tienen un problema de salud. Pero aquí hay hermanos o hay jóvenes que simplemente porque ya es costumbre, hermano, es tu costumbre, hermano, te tienes que salir. Y te tienes que salir no solo una vez, varias veces. Y no hay un respeto, hermano, a las cosas de Dios. No hay un respeto a las cosas de Dios. Y a veces nosotros como líderes o como los padres tenemos la culpa. Yo recuerdo, hermanos, cuando nosotros éramos niños, ya no se lo recomiendo al hermano David, pero él lo hacía. Ahorita ya no se lo recomiendo, no lo haga, hermano David, porque le va a ir mal con los papás. Pero el hermano David era uno de los, hablando de nosotros como familia, de mis hermanos, que él veía que nosotros como niños nos salíamos, él iba y arreglaba cuentas con nosotros. Y pregúntenos si nos daba ganas de otro día salirnos, hermanos. No, que el hermano David iba y nos decía: esta es la casa de Dios, esto se respeta, estamos aquí haciendo esto para Dios. Pero aparte había cierta disciplina, ¿verdad? Ahorita no se lo aconsejo al hermano David que lo haga porque se enojan los papás.
Capaz que nos traen al DIF. No, al DIF no, ¿verdad? Porque el DIF se lleva a los niños. Nos traen la policía. Aquí está el hermano Eliud y lo van a traer para que nos espose. Pero usted como padre, hermano, enséñele a su hijo cada vez que viene a la casa de Dios. Cada vez que viene a la casa de Dios. Hermano, necesitamos tener temor a Dios, hermano. Y el temor a Dios produce reverencia, pero también produce respeto a las cosas de Dios. ¿Qué más produce el temor, hermanos? El temor produce, hermano, miedo también, hermanos. Algunos dirán, no, pastor, pero Dios no quiere que le tengamos miedo. No, sí, hermano. Dios dice que Él es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor, hermanos. Y Dios sí quiere que tú entiendas que si nosotros no tenemos temor a Él, hermano, Él va a actuar. Él es fuego consumidor, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Pastor, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios también, dice la Biblia, que es un Dios que no puede permitir el pecado, hermanos. La irreverencia. Ahorita vamos a ver unos versículos que nos muestran esto, hermanos. ¿Qué produce, hermanos, el temor? No solamente produce reverencia, produce respeto, produce, hermano, miedo, pero también produce convicción, hermanos. El temor produce convicción. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que al escuchar el mensaje dijiste, Señor, gracias? Gracias por hablar a mi vida. Señor, yo hago un alto aquí. Ya no más voy a continuar. Ya no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Hubo esa convicción en tu vida. ¿Sabe, hermano? El problema es que no hay temor, por eso no hay convicción. Y escuchamos, pero nos reímos. Exagerado. Eso es exagerado. Otra vez con lo mismo. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Lo que el pastor quiere hacer es legalismo. Y queremos buscar, hermanos, salidas ahí. Y algunos hasta, a ver, muéstreme bien donde diga la Biblia esto, ¿verdad? Porque no hay temor de Dios, hermano, y por eso no hay convicción en tu corazón. Hermano, hay cosas que Dios no da directamente, hermanos, pero nos las hace saber, nos da a entender, hermano, lo que Él demanda de nosotros. Y la convicción, hermano, viene después del temor a Dios. ¿Qué produce el temor, hermano? No solamente reverencia, respeto, miedo, convicción, pero el temor produce arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento. Hacer cambios en nuestra vida es lo que produce el temor a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que al escuchar el mensaje de Dios dijiste, yo voy a hacer un cambio? Efectivamente, Señor, yo soy esa persona, yo soy ese joven, esa señorita, ese adulto, ese varón, esa dama, esa persona, ese creyente, ese miembro de la iglesia, ese colaborador, ese cristiano, ese miembro de la orquesta, ese miembro del coro. Efectivamente, yo soy esa persona que no está haciendo lo que debería hacer. El problema, hermano, es que no hay temor a Dios cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos, hermano, y con esto terminamos. Unos versículos, hermano, que nos hablan acerca de cómo Dios espera que haya ese temor en nosotros, que produce reverencia, respeto, miedo, convicción y arrepentimiento. Vamos allí, hermanos, al libro de primero al libro de Malaquías, hermanos. Para hacerlo más rápido, hermanos, para yo no tardarme porque batallo aquí para darle la lectura, que me lo lea alguien, hermanos. Malaquías capítulo 1, hermanos. Bueno, mejor si lo busco, hermano, porque a veces yo
tengo un versículo, como aquí tengo Malaquías 1:6, pero a veces leo otros versículos. Mejor si lo busco, hermanos, perdón. Malaquías capítulo 1, hermanos, y versículo 6. Pero mire, hermano, lo que más bien es 2, hermanos. 2, yo tengo 1, pero es 2. No, sí es 1, ¿verdad? Es 1:6, hermanos. Es que mi esposa a veces no escribe bien aquí lo que tengo que hacer, ¿verdad? Malaquías 1:6, hermanos, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué dice, hermanos? ¿Dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y sigue diciendo allí, hermanos, cuando ofreces un animal ciego, enfermo, hermano, necesitamos venir con temor a Dios y escuchar su palabra con temor. Dios espera que haya un temor en nuestras vidas al venir y presentarnos delante de Él. Mire lo que nos dice, hermanos. Mire lo que nos dice allí, hermanos, en el libro de Ageo, capítulo 1, hermanos. Allí unas páginas más atrás, ¿verdad? Ageo, capítulo 1. Mire lo que nos dice, hermanos. Ageo 1 y versículo 8, hermanos, dice: bueno, voy a leer, hermanos, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y lo fíjese, hermano, dice: subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella, ¿qué, hermanos? Mi voluntad, y seré, ¿qué, hermanos? Glorificado, ha dicho Jehová. Lo que Dios espera, hermano, de nosotros: un temor, hermanos, un temor para buscar su rostro, hermanos. Al escuchar el mensaje, hermano, debería haber ese temor. No vamos a leer este otro pasaje, pero segunda Crónicas 7:12, hermanos. Salomón está dedicando el templo, y Salomón, por medio del Espíritu Santo, inspirando a Salomón, dice al pueblo de Israel lo que Dios espera. Y Dios dice al pueblo de Israel: esta es la casa donde voy a poner mi nombre, donde yo voy a hacer cosas maravillosas en ese lugar. Y Dios le dice al pueblo: si en alguna manera ustedes pecan contra mí, yo voy a cerrar el cielo, voy a quitar las bendiciones. Pero si desde aquí me buscas, si desde aquí te humillas, desde aquí oras y buscas mi rostro, yo iré desde los cielos, sanaré tu tierra, perdonaré tus pecados. Porque es lo que Dios espera, hermano, un temor que nos mueva, que nos lleve, hermano, a esa reverencia, a ese respeto, a ese miedo, a esa convicción, a ese arrepentimiento. Pero ¿qué encontró el Señor Jesucristo y qué no encontró el Señor Jesucristo cuando fue al templo en Jerusalén? Mateo capítulo 21:13, no lo vamos a leer, pero también usted conoce la historia, y dice que el Señor Jesucristo lo que encontró fue hombres haciendo negocio, hombres buscando su propio beneficio. Lo que no encontró fue oración, adoración a Dios. Y el Señor Jesucristo sacó un látigo, volteó las mesas de los cambistas y azotó a algunos que andaban ahí haciendo estas cosas, y les dijo: esta es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El problema no era que vendían algo allí, hermano, como algunos
hay algunos que es que está mal que se venda, ¿verdad? No, el problema no era que vendían algo, hermanos. El problema era que allí no se estaba adorando a Dios, no se estaba glorificando a Dios, no se estaba sirviendo a Dios. Dios no encontró lo que para lo cual Él estableció ese lugar. Lo único que encontró, hermanos, fue personas buscando su propio beneficio. Ahora, hermanos, por causa del tiempo ya no vamos a darle lectura a los pasajes, hermanos, pero ¿qué espera Dios, hermano, de nosotros? Reverencia. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Respeto, hermano. Éxodo 3:1, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. El lugar es santo. No, ahorita es santo ese lugar porque ahí está la presencia de Dios. Es un lugar donde la presencia de Dios está. Y por eso Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Josué, hermanos, se encontró con el capitán de los ejércitos de Jehová. Y cuando Josué se encontró con el capitán de los ejércitos de Jehová, le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Hermano, Dios espera reverencia. Dios espera, hermano, respeto a Él. Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio capítulo 5 versículo 24 al 29, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: diles que no suban, que ni siquiera toquen el monte, porque cualquiera que suba o toque el monte va a morir. Y el pueblo de Israel le dice a Moisés: Moisés, ¿quién puede oír la voz de Dios y vivir? Moisés, mejor sube tú, ve y escucha lo que Dios dice, y nosotros solamente haremos lo que Dios diga. Así como Dios te diga, nosotros lo haremos. Porque Dios espera, hermano, que entendamos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Habacuc 3:2. Habacuc, después de ir al Señor y decirle: Señor, ¿por qué me permites ver violencia? ¿Por qué permites que el impío asedie al justo? Y entonces Dios le dice a Habacuc: mira, Habacuc, voy a hablar contigo, pero abróchate bien tu cinturón, párate bien como un hombre, porque voy a hablar contigo. Y entonces Habacuc, ya en el capítulo 3, hermano, ya no es la misma actitud. Habacuc le dice al Señor: he oído tu palabra y temí. Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Porque ahora había una convicción en Habacuc, hermanos. Escuchó la voz de Dios decir: mira, Habacuc, yo he preparado esto y esto y esto va a suceder. Y ahora Habacuc dice: Señor, ten misericordia de estos. He oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermano, Dios espera convicción cuando escuchamos su palabra. Por último, hermano, vemos Segundo de Reyes 23:9, Segundo de Crónicas 34:27, y vemos allí, ahorita se me olvidó el nombre del rey, hermanos, me parece que fue Josías. Bueno, mejor no lo digo porque no sé, ya no me acuerdo. Pero un rey, hermanos, o Joás, un rey, hermanos, que cuando le trajeron el libro donde está escrito allí, hermanos, lo que Dios haría con el pueblo por no obedecer, dice la Biblia que rasgó sus vestidos, hermanos, y se humilló y mandó preguntarle a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para que detengas tu juicio, tu ira sobre nosotros? Y Dios le manda decir a este rey, primero le dice al pueblo: mira, todo esto que yo he dicho contra ti va a venir por tu rebeldía, por tu pecado, todo esto va a venir. Pero díganle al rey que los mandó, a ese rey que me buscó, a ese rey que se humilló, ese rey que se enterneció su corazón, díganle que a él no le va a pasar, que en su tiempo no va a suceder esto.
Porque Dios lo que espera, hermano, cuando oímos su palabra es arrepentimiento. Temor a Dios, hermano. Temor a Dios produce reverencia, respeto, miedo, convicción, arrepentimiento. Quizá usted pudiera ver aún más otras cosas que yo no pude ver, que Dios no me permitió aquí pues poder examinar, pero quizá a su mente, a su corazón, el Espíritu Santo le trajo a su mente: mira, cuando Dios habla, Dios espera esto de ti. Pues si Dios trajo algo a su mente, a su corazón, eso es lo que Dios quiere que usted tome decisión esta noche. ¿Por qué no deja su lugar y viene al altar y busca al Señor y le dice: Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, no me permitas volver a escuchar tu palabra y decir es lo mismo, y salir de este lugar vacío, salir sin arreglar cuentas. Yo le animo, hermano. Dios le ha hablado en alguna área, hermanos. Reaccione, hermano, reaccione de la manera que reaccionaron los pastores. Al oír el mensaje tuvieron temor. Hermano, que Dios nos ayude, nos dé gracia, que Dios nos dé gracia para poder aplicar este mensaje a nuestra vida, que podamos tener temor de Dios al escuchar su palabra. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Si Dios ha hablado a su vida, hermano, en alguna área, yo le animo, hermano, no espere a que toque el piano, no espere a que yo haga la invitación. Si Dios ya le habló, hermano, doble su rodilla, hable con Dios, venga al altar o allí en su lugar, pero hable con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad tenemos que reconocer, Señor, como lo hizo Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque tú eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, porque eres fiel, Señor. Porque como dice Jeremías, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Cada mañana tu misericordia es nueva, Señor, y tu fidelidad es grande. Porque la verdad, Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Pero gracias por hablarnos esta noche, por recordarnos, Señor, este día, que cuando escuchamos tu palabra debemos reaccionar, Señor, de la manera que tú esperas. Y esta noche hemos visto, Señor, que necesitamos tener temor. Temor cuando escuchamos tu palabra. Temor para venir a escuchar tu palabra, y temor cuando ya escuchamos tu palabra. Entender, Señor, que tú eres Dios, como en la mañana veíamos en la escuela dominical, y no hay Dios fuera de ti. No hay Dios fuera de ti. Tú eres Dios fiel que cumple promesas, pero también eres un Dios fiel que cumple sus palabras en cuanto al juicio. Un Dios justo. Ayúdanos, Señor. Yo no sé si hay alguien ya aquí en el altar. Yo no sé, Padre, si hay alguien en sus bancas, pero obra en los corazones, en las vidas. Escucha su oración. Ayúdanos, Señor, venir y presentarnos delante de ti, humillados, Señor, como dice allí tu palabra: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, se arrepintiere, me buscare. Señor, ayúdanos, Padre. Ponemos en tus manos. ¿Habrá alguien más que dirá: pastor, Dios me ha hablado en esta noche en su palabra? El mensaje ha sido claro, el mensaje ha sido, sin duda, Dios ha querido que yo sepa que es para mí ese mensaje. Pastor, Dios me ha hablado. Ya algunos están en sus rodillas aquí en el altar, algunos allí en sus rodillas, en su banca. Pero habrá alguno más que dirá: pastor, ore por mí, pastor. Yo también, Dios me ha hablado. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida, que haga cambios en mi vida. Dios me ha hablado, pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así que levanta su mano? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Veo su mano ahí atrás. Amén. Amén. Dios le bendiga. Quizá usted dice: pastor, yo no puedo doblar mi rodilla, pero ¿por qué no pasa al altar y aquí de pie ora al Señor? Pone en las manos de Dios esa decisión, ¿verdad? Y usted busca al Señor en oración. Le dice: Señor, aquí está mi vida. Tú me has hablado. Yo quiero hacer un compromiso contigo. Mientras
mientras toca el piano, hermano, usted puede tomar el tiempo para hacer esta acción. Pero antes también quisiera preguntar, ¿habrá alguien que dirá: pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón? Si yo muriera esta noche, yo no sé a dónde irá mi alma. Yo no sé, pastor, no tengo seguridad. Tengo miedo que el día que muera yo vaya al cielo, no vaya a ir al cielo con Dios. Tengo miedo de ir al infierno. ¿Habrá alguien así que levanta su mano y dice: pastor, ore por mí? Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Quiero pedirle a Cristo que me dé la esperanza de la vida eterna. ¿Habrá alguien así que levanta su mano ahí en su lugar? ¿Habrá alguien así, alto, para yo poder verla? Que la pueda levantar alto. Alguien así. Pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que podemos escuchar, Señor, que en ti hay la oportunidad de arreglar cuentas, Señor, de venir y presentarnos. Tú esperas de nosotros, Señor, ese temor reverente que respeta tu obra, tu palabra, Señor, las cosas que pertenecen a la piedad, Señor. Ese temor que aún trae ese miedo, Señor, de saber que si traspasamos límites, Señor, pues hay consecuencias, que tú eres un Dios justo. Pero también ese temor que nos lleva a la convicción y al arrepentimiento. Señor, ayúdanos. Desde el pastor hasta los niños, Señor, de nuestra iglesia, hermanos adultos mayores, hermanos adultos, varones, damas, jóvenes, señoritas, niños, Señor, podamos tener ese temor, Señor, al escuchar tu palabra. Saber que venimos para escuchar la voz, Señor, del Dios vivo y verdadero. La voz de aquel que murió y que sufrió tal contradicción de pecadores, y que la sangre de Cristo, Señor, es lo que nos recuerda, Señor, que tú has hecho lo suficiente para salvarnos, pero también para transformarnos. El precio fue la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Obra en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos. Bendice a mis hermanos aquí en el altar. Bendice a mis hermanos en sus bancas, allí doblando su rodilla, otros levantando su mano. Obra en sus corazones, en sus vidas. Ayúdanos como iglesia, como familia, a benecer, andar en tu temor, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.